Bueno, en nuestro ADN científico vamos a hablar de Parkinson porque se conmemoró el Día Mundial de Parkinson y nos está visitando Griselda Alvarado, que es médica del Hospital Padilla, junto a Nadine Rojas. Vamos a conocerlas. ¿Qué tal? Bienvenidas, un gusto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia y gracias por invitarnos, Daniela. Gracias. Bueno, vamos a hablar, Griselda, acerca, decíamos, del Día Mundial del Parkinson, porque es importante. Hay un servicio que tiene el Hospital Padilla que tiene que ver justamente o específicamente con los trastornos del movimiento y el Parkinson. Está formado por muchísimos profesionales. Nosotros conocimos a algunos de ellos, sí, al neurocirujano Martín Páez, pero también a otros de los médicos. Y queremos que los tucumanos conozcan este servicio y sobre todo puedan aprovecharlo, ¿no? Porque pueden detectar la enfermedad en forma temprana, hacerse los estudios y también tratarse, ¿no? Sí, así es, exactamente. Bueno, es muy importante, queríamos resaltar acerca del 11 de abril, que fue el Día Internacional del Parkinson, porque es una enfermedad muy frecuente, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, lo que significa que los pacientes hay muchos pacientes que tienen esta patología. Bueno, en el servicio de neurología del Hospital Padilla, el servicio está dividido en subunidades que están dirigidas al estudio específico de ciertas patologías y bueno, en este caso, actualmente yo estoy al frente de la unidad de trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson. Esta unidad en realidad fue, digamos, creada por Emanuel Franchelo, que es un neurólogo excelente y él fue quien inició todo esto, dando la posibilidad de que los pacientes que tienen esta enfermedad tengan como un tratamiento un poco más específico y más especializado, digamos. Así que, bueno, eso es algo muy bueno y es muy importante que la comunidad sepa que hay esta posibilidad en la parte pública, que pueden asistir y bueno, que por supuesto, gracias a que estamos en una institución pública, podemos tener un tratamiento multidisciplinario, contactándonos también con otros servicios, como por ejemplo el servicio de rehabilitación del Hospital Avellaneda, trabajamos con psiquiatras, psicólogos en el Hospital Barrio y bueno, se van derivando los pacientes según las necesidades que vayan teniendo. Bueno, Griselda, contanos ahí cuáles son los signos tempranos, ¿no? Para poder detectar la enfermedad. ¿A qué tenemos que estar atentos? Bien. Bueno, esta enfermedad puede presentarse en diferentes edades. Lo más frecuente es a partir de los 60 años, pero hay formas tardías que aparecen después de los 80 y hay formas tempranas que aparecen antes de los 41 e incluso en pacientes lo que se llama Parkinson juvenil entre los 21 años o antes. Los síntomas más importantes que hay que tener en cuenta y que además aparecen en diferentes momentos, es decir, que pueden ir sumándose en el tiempo, son básicamente 4 que son los más importantes desde el punto de vista motor, porque también hay síntomas no motores. Con respecto a los síntomas motores, el temblor de reposo es uno de los síntomas más, digamos, visibles y por los cuales los pacientes suelen consultar, porque suele ser un síntoma muy molesto. ¿Qué quiere decir esto? Que el temblor aparece cuando el paciente está en reposo, es decir, cuando no está haciendo actividad. Aunque también puede haber temblor de acción y temblor postural, que se llama. Pero lo más característico es este temblor de reposo. Después, otro síntoma muy importante es la rigidez, que los pacientes a veces suelen manifestarlo como rigidez o a veces como calambres o como endurecimiento de las extremidades. Por otro lado, tenemos la bradicinesia, que ¿esto qué es? Es la lentitud en los movimientos. Los pacientes suelen referir que se sienten más lentos para realizar ciertas actividades, o por ejemplo para la marcha, o por ejemplo para utilizar las extremidades. Y por otro lado, están los trastornos en la marcha y los trastornos posturales. ¿Qué significa esto? Hay algunos pacientes, sobre todo cuando la enfermedad avanza, que suelen tener una postura en flexión, es decir, tienen tendencia a estar encorvados, bueno, y a veces tienen algunas dificultades cuando caminan, ¿no? Que a veces, digamos, tienen una marcha más lenta o a veces tienen como una marcha magnética. Bien. Que se llama. Entonces a estos signos tenemos que estar alertas. Ahora me llamaba la atención cuando hablabas de Parkinson y la detección de pacientes que tienen la enfermedad tempranamente, y estamos con Nadine, que es muy jovencita, Nadine, sí. y es paciente también que estás en tratamiento. Sí, hace 7 años fui diagnosticada, tengo 39 años. Muy jovencita, muy jovencita. Sí, y conforme fueron pasando los años, mi enfermedad fue avanzando
Empecé con pequeños tics, para mí eran tics, o sea, eran tics nerviosos, un movimiento en la manito que se fue pasando del lado derecho, después al brazo, después al lado izquierdo, o sea, empezaba por la mano, el brazo y de ahí bajaba hacia las extremidades, o sea, parte por parte, hasta que después, cuando me di cuenta, yo tenía todo el cuerpo comprometido y en mi cabeza tenía muchísima disquinesia, que era a causa del consumo prolongado de la levodopa. Eso causa un movimiento involuntario una vez que se consume después de muchos años y es muy incómodo, así que... ¿Y qué te llevó a sospechar que era, en qué momento dijiste, no, bueno, o sea, es momento de tratarme, yo puedo llegar a tener Parkinson? ¿Cómo fue? En realidad yo creía que era solamente un tic. Un tic. Que era algo nervioso, claro, estrés, sí. Por ejemplo. Mi tía le llamó muchísimo la atención porque el mío era constante y no, o sea, cada una hora estaba así. Y mi papá es médico, entonces le mencioné a mi papá que podía ser Parkinson. Yo digo, Parkinson no creo. Es difícil aceptar desde un comienzo. Entonces cuando fui al neurólogo me dijo que era síndrome extrapiramidal. Y durante 2 años me trataron como si fuera síndrome extrapiramidal. Pero al pasar los 2 años y ver que los síntomas avanzaban, comencé a pensar que tal vez sí podía ser Parkinson, y mi tía lo admiraba al actor Michael J. Fox. Entonces yo empecé a investigar de la vida de él, empecé a investigar sobre el Parkinson y me fui a Perú porque mi papá es de ahí, y ahí me diagnosticaron nuevamente y me dijeron que era Parkinson juvenil. Que es muy poco común, me imagino yo, ¿no, Griselda? ¿Es así? Es infrecuente, o sea, es mucho más frecuente a partir de los 60 años, y las formas juveniles y las formas de inicio temprano son muy infrecuentes y a veces suelen estar asociadas a algunas mutaciones genéticas específicas, algunas ya conocidas y otras que estamos en investigación. ¿Y cómo se conocen ustedes? O sea, ¿Nadine va al servicio del hospital? Sí, Nadine era paciente del doctor Emanuel Franchelo. Él fue su neurólogo durante muchos años. Bueno, el doctor Emanuel ahora se fue a Chile, entonces como yo quedé en su lugar, Nadine justo estaba, como estaba en un estadio de la enfermedad donde ya tenía muchas complicaciones por la medicación y los síntomas eran difíciles de manejar solo con medicamentos, se le propuso una cirugía de Parkinson, que bueno, es digamos, un nuevo tratamiento que está disponible también en la provincia y que se hace en el sistema público, lo cual es muy importante para la población también, porque eso hace que sea accesible, ¿no es cierto?, a toda la población. Entonces, bueno, ella cumplía ciertas condiciones que nos indicaban que el tratamiento iba a ser exitoso y que le iba a beneficiar. Entonces le propusimos la cirugía, bueno, esto fue todo un transitar por varias evaluaciones, ella aceptó, así que bueno, ahí la conozco yo en la preparación de la cirugía. ¿Y hace cuánto fue esto, Nadine? Hace que la conocí a ella. No, la cirugía, ¿no? ¿Hace cuánto a fue? mí me operaron el 18 de enero y desde entonces yo... ¿De ahora? Sí, de este año. Sí. ¡Wow! Y yo creía que, o sea, cuando me encendieron el aparatito, yo creía que me iban a encender el aparatito y se terminó todo ahí, pero no, nada que ver la regulación con lo que yo creía. Pero poco a poco fui empezando a sentir los cambios, a sentir la diferencia, y desde que me operaron, o sea, yo antes de eso tenía temblor constante, tenía muchísima rigidez, pérdida de equilibrio, mi eje se iba hacia atrás, yo siempre me iba para atrás. Y le llamaba mucho la atención a mi kinesiólogo, pero desde entonces no tengo pérdida de equilibrio, puedo caminar sola, puedo comer sola, porque ni siquiera podía comer sola. ¿Te cambió la vida? Sí. No tengo temblores, puedo dormir, puedo hacer una vida prácticamente normal. Y hace poco me hicieron una regulación en la que tuve que apagar el aparato porque me dio muchísima disquinesia. Cada vez que me regulan a mí, me da disquinesia. Entonces tengo que apagar el aparato y sentí los temblores, eran intensos. Y yo digo, wow, tan fuerte es. Le pregunté a la doctora recién, ¿por qué era tan fuerte el temblor que yo sentía al haberlo apagado el aparato? Y la doctora me explicó. Doctora, la calidad de vida, entonces, ¿uno puede tener una buena calidad de vida aún con el diagnóstico de la enfermedad? Sí, digamos que la enfermedad es muy heterogénea en cada paciente. Hay pacientes que tienen evoluciones
un poco más veloces y más tórpidas, y hay otros pacientes que pueden mantenerse durante muchos años con los síntomas estables y con un avance como mucho más lento, ¿no? Es una enfermedad progresiva, pero con los tratamientos disponibles y el tratamiento sintomático, porque es un tratamiento sintomático el que se hace, los pacientes pueden tener una buena calidad de vida, aún en estadios avanzados, y con la ayuda de otros especialistas de otras áreas, podemos lograr que el paciente esté mucho mejor que sin tratamiento. ¿Cuál ¿no? es el tratamiento de cabecera, digamos, con el que se arranca con los síntomas iniciales? ¿Es la medicación, la fisioterapia? ¿Qué sería? Sí, el tratamiento de la enfermedad, como estábamos diciendo, es un tratamiento, digamos... multidisciplinario. Sí, y es sintomático. Al momento todavía no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad se caracteriza o se debe a una disminución de la dopamina en el cerebro. Bueno, la dopamina tiene un montón de funciones y entre esas, bueno, todo el control motor de los el control de los movimientos. Entonces, lo que se hace inicialmente, después de que se diagnostica, es indicar un tratamiento que es por vía oral, con medicación, digamos, con pastillas, a veces hay parches también, con diferentes grupos de medicamentos que lo que hacen es reemplazar esa dopamina que está en déficit, ¿no? Entonces, uno va ajustando las dosis poco a poco para que tenga el mejor beneficio y la menor cantidad de efectos adversos. A mí me gustaría saber, en el caso de Nadine, ¿no? O sea, si tenés algún mensaje para otros pacientes, si ustedes están agrupados por ahí, ¿no? Porque también el hecho de la desinformación, ¿no? Por ejemplo, vos perdiste 2 años de tratamiento porque no tenías la información al alcance, no diste con el especialista que justo tenías que dar, y esto de poder conocerse entre ustedes, ¿no? Claro, yo aprendí muchísimo más del Parkinson porque yo empecé a escribir un libro que se llama Diario de una guerrera del Parkinson, y empecé a entrevistar tanto a médicos, entre ellos ella, y pacientes, y yo aprendí más de la enfermedad en este último año que estuve trabajando en el libro que durante los 7 años que tuve la enfermedad. Antes de eso, antes de que me proponga la cirugía, yo no iba a ningún kinesiólogo, ni fonoaudiólogo, ni psicólogo, ni nada, ni sabía casi nada de la enfermedad. Pero porque yo al doctor Franchero lo conocí, pero me alejé de él por unos 3, 4 años y me atendió otro neurólogo. Y cuando volví al doctor Franchero fue porque me dijeron que ya era tiempo de que me operen. Y cuando me vuelvo con el doctor Franchero me dice que vaya a hacer fisio, que vaya a hacer fono, psicología, psiquiatría. Y en eso me proponen escribir el libro. Y empiezo a escribir, empiezo a investigar, empiezo a conocer a otros pacientes, y en lo que fui conociendo esos pacientes fue que aprendí muchísimo del Parkinson. Yo antes de eso es como que me escondía de la gente, me daba muchísima vergüenza salir por los temblores, por mis síntomas, y cuando los empecé a conocer, empecé a caminar al lado de ellos por la calle y perdí la vergüenza, me empecé a reír, ya era otra cosa y ya no tenía tanto miedo ni vergüenza. Entonces se apoyan, se cuentan, y ¿tienen la idea de formar algún tipo de asociación o están conectados entre ustedes con los pacientes más allá del libro, digo puntualmente? Sí, o sea, uno de ellos, Walter Bercellone, formó un pequeño grupo acá en Tucumán de Parkinson por WhatsApp, y yo formé otro, pero ese ya es un poquitito más grande a nivel internacional. Y hay muchísima gente que se apoya entre ellos, se da consejos, se da palabras de aliento, el que puede ayudar ayuda, porque por ejemplo hay varias personas que tengo ahí en el grupo de México que se ayudan entre ellos, se colaboran, y en distintas partes de Latinoamérica hay distintas agrupaciones, y esas agrupaciones tratan de buscar a gente para que brinden su apoyo, porque realmente es muchísima la gente que no tiene Claro que no hay contención. Y ahí, Nadine, ¿hay alguna forma de encontrarte por redes sociales? Por ahí, si alguien nos está escuchando y quiere saber dónde está el grupo que conoce de Parkinson, más allá del tratamiento médico en el Hospital Padilla, que estuvimos hablando recién, la unidad que coordina Griselda, ustedes como pacientes, ¿dónde están? ¿En qué redes sociales los pueden encontrar o cómo se conectan? ¿Algún teléfono? Hay muchísimas, pero si quieren conocer mi red es Nadine Rojas Vargas, en Facebook, en Instagram, en Nadine Rojas OK, en TikTok,
y trato de hacer una página de YouTube, pero está en proceso, así que... Buenísimo, o sea, no solamente con el libro, sino que Sí. te lanzaste con las redes sociales, con todo. Sí, desde hace unos meses me empezó a ayudar Martín Romero con el tema de las redes sociales y gracias a él hubo muchísima gente, muchísima contención, muchísimos mensajes y la verdad todo un cambio para mí, así que gracias a él y a Fernanda Barnes de EPOF de Tafí Viejo estamos armando como algo para llegar a la gente y dar un mensaje de esperanza, porque eso es lo que queremos con la doctora, llegar a más gente, traer a más gente que se conozca, difundir más esto y que sepan que hay esperanza, que no todo está perdido y que más allá del dolor y de las dificultades, sí se puede salir adelante. Me encantó el testimonio, Nadine, la verdad que es admirable. Gracias. El valor tuyo y obviamente el respeto y la ayuda que tienen los profesionales del Padilla. Emanuel también tuvimos la oportunidad de conocerlo, estamos en contacto porque sabemos que está en Chile trabajando, personas todas, la verdad que maravillosas desde lo profesional y desde lo humano, ¿no? Un gran testimonio, realmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo puedo decir algo antes de Sí, que claro. termine la entrevista. Bueno, un poco como hablando también del servicio, en Tucumán actualmente también estamos haciendo en el servicio un trabajo de investigación que se llama LARSPD. Este trabajo de investigación se está haciendo en toda Latinoamérica y forma parte además de un trabajo mucho más grande y consiste básicamente en la genotipificación de los pacientes que tienen Parkinson. Y eso nos va a permitir, digamos, lo que proyectamos, este trabajo, perdón, también se está haciendo con la colaboración del INCA, del CONICET, en donde estamos trabajando con el bioquímico que es César Ávila, y lo que estamos haciendo es invitando a la comunidad, a todos los que estén interesados en participar, sobre todo los pacientes que tengan Parkinson, pero los que no tienen esa enfermedad también, a participar. Es un estudio que es voluntario, es anónimo, y lo que se hace es hacer un estudio genético a través de una extracción de sangre, y en un tiempo ese resultado que se procesa, digamos, esta muestra, una vez que tenemos el resultado, eso nos va a permitir conocer si hay nuevas mutaciones o las ya conocidas, y eso, la esperanza que tenemos es que nos ayude a entender mecanismos moleculares de la enfermedad y poder en un futuro, que es lo que más queremos, tratar de encontrar nuevas soluciones para estos pacientes y para tratar de retrasar la evolución, y si podemos encontrar una cura, bueno, es la mayor esperanza. Así que estamos trabajando en eso y invitamos a todos los que estén interesados. El estudio se está haciendo en el Hospital Padilla, así que bueno, en ese sentido también quiero agradecer, digamos, al Ministerio de Salud, que da la posibilidad de que haya un servicio de neurología en el Hospital Padilla, agradecer al servicio de neurología que apoya todo esto y a la dirección del Hospital Padilla, y bueno, no olvidarnos del INCA, del CONICET, que también está trabajando, a pesar de que a veces no se los ve siempre, pero están atrás del microscopio, atrás de todos los procedimientos para que esto también se lleve a cabo. Así que, bueno, muy importante la colaboración de ellos y, bueno, nada, invitarlos nuevamente a participar. Para poder saber de esto, se pueden acercar al servicio de neurología todos los días, de lunes a viernes, por las mañanas, y lo que se hace es dar un turno, porque esto lleva más o menos 40 minutos, se hace una entrevista además de la extracción de sangre, entonces los vamos turnando a los pacientes para que, bueno, para que puedan tener su tiempo y estar tranquilos y no vayan perdiendo el tiempo, así que eso. Bueno, invitados a participar entonces de este estudio genómico que va a dar datos importantes para los investigadores y también Sí. para tratar de aplicarlos en la salud. Así es. Bueno, gracias Griselda, Nadine, un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pausa y ya volvemos con la última parte de Ventana a la Ciencia.